la rebelión, ¿verdad? Entonces vamos a ir un poquito más adelante en el capítulo 26 entonces. O seguimos leyendo ahí, porque ahí quedó algo bueno. Sí, vamos a 26. Ahorita leímos el 16, ¿no? Vámonos ahí al 26. Dice el censo del pueblo, ¿verdad? Pero vamos a ir exactamente al versículo 9. El versículo 7 dice, estas son las familias de los rubenitas y fueron contados de ella 43,730. Los hijos de Fabú, Eliá, y los hijos de Eliá, Nemuel, Datán, Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió y cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarnio. En el 16, escarmiento. En el 16 leímos que Aarón, leímos hasta el 20, hasta el 30, ¿no? Entonces, en el 31 dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra y que estaba abajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa y a todo hombre de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Según este versículo, ¿qué dice? ¿Quiénes de la familia de Coré se salvaron? Ninguno. Si leímos este versículo. Y dice, y ellos con todo lo que tenían, ¿verdad? Y todo Israel que estaba de alrededor de ellos huyeron a gritos de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los inciensos de en medio del incensario y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son sacrificados y serán como señal a los hijos de Israel. Cuando yo leo estas porciones de la Biblia, yo siempre me importa saber cómo es que hay algunas personas que dicen que Jehová no es capaz de meter la mano de uno de sus hijos en el fuego. Yo digo, es verdad, de uno de sus hijos no, pero de sus enemigos es muy fácil, ¿sabe? Él lo hace con sus enemigos muy fácil. En este relato que nosotros podemos llamar cuando el Señor pasa de la justicia o de su ira a la gracia o a su misericordia, hermanos, es bonito saber que el Señor con mucha facilidad puede matar a todos sus enemigos. Pero al mismo tiempo, la misericordia de Dios es tan grande que puede perdonar así también a sus enemigos. ¿Verdad? Entonces, como es justo en castigar, es decir, Dios es justo en castigar, así también es misericordioso. Pero la misericordia de Dios parece que son más grandes. ¿Entiendes? El Señor siempre ha dejado ver que sus misericordias son más grandes que su deseo de hacer justicia. Él es un Dios justo, pero para cuanto a la humanidad, no fue así con los ángeles. Con los ángeles el Señor no ideó un plan donde su justicia fuera puesta en obra. ¿Cierto? Oramos, Señor, gracias por tu palabra.
Ayúdanos a entenderlo y que todo sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos que en su misericordia, a pesar de que los hijos de Coré parece que también se habían revelado un poquito, o por lo menos estaban ahí al lado de sus padres, ¿sí? Cuando se cuenta aquí en el versículo 26, en el versículo 11, sin ningún tipo de explicación, que es donde viene la gracia, sin ningún tipo de explicación, no dijo los hijos de Coré no se rebelaron, no dijo los hijos de Coré sí se rebelaron, los hijos de Coré estaban, no estaban. Él dice aquí, más los hijos de Coré no murieron. Prácticamente diciendo, en pocas palabras, el Señor no los mató. ¿Sí? Y el Señor no los mató. Los hijos de Coré no murieron. ¿Por qué no murieron? Porque era injusto que murieran. Porque aquí es donde vienen siempre los términos de las doctrinas de la gracia. Los hijos de Coré no murieron porque Dios iba a ser injusto en matarlo. Pregunto. ¿O no murieron porque Dios es misericordioso en medio de la justicia? Y esta es la gracia. Mira, ve, ellos igual que sus padres tenían que morir, pero el Señor no lo mató. Ahora, ¿quién le reclama al Señor de que no lo haya matado? Nosotros podemos venir hoy y decir, Señor, mira, ¿por qué no lo mataste? ¿Por qué no lo mataste? Tenías que haberlo matado. Todos ellos se rebelaron contra ti. En el primer golpe que vemos en el 16 pareciera que los fuera matado a todos, ¿cierto? Y si nosotros leemos el 16, nosotros decimos, los mató a todos, se rebelaron contra Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dios es justo, Dios es bueno, se lo tragó la tierra. Y cualquiera, si por lo menos aquí tuviera una persona que fuera en agua y dijera, no, yo creo que Dios ahí tenía que haber razonado porque dejó de ser manso, humilde, misericordioso, ¿sabes? El Señor actuó en justicia y no dejó de ser lo otro. ¿Sí? Cuando Dios es misericordioso no deja de ser justo y cuando Él es justo no deja de ser. Porque nosotros entendemos que los atributos de Dios parece que tenemos que usarlo mezclado, ¿sabes? Mezclado, así como que en el hecho de ser misericordioso puede ser injusto, en el hecho de ser injusto puede ser misericordioso. No, no. El Señor es Dios y Él sabe usar todos sus atributos. A veces, mira, yo no sé si ustedes han experimentado esa risa que parece llanto y ese llanto que parece risa. ¿Sí? Sí, cuando un niño parece que quiere llorar, pero se ríe, pero parece que quiere reírse, pero está llorando. ¿Sí lo han visto? Entonces, en ese proceso nosotros no sabemos cómo hacer. Nosotros no sabemos pararnos y reírnos y llorar y después reírnos. No, nosotros sabemos hacer eso, estamos enredados. Como bueno, ambivalencia. Bueno, hay un sticker, no sé, un sticker, una broma que ponen en los videos que ponen un niño que está haciendo eso, está llorando, pero está riendo. Y tú dices, ¿qué está haciendo? ¿Me entiendes? Pero en Dios, cuando nosotros entendemos a Dios, Dios hace siempre cosas que nos sorprenden. Nos sorprenden, hermano. Y esta historia es fascinante porque esta es una historia de rebelión. Y es una historia de rebelión. Y la rebelión a veces viene cuando las personas tienen rebeldía. Por eso es que a mí me gusta en la iglesia tratar un tema cuando dice, si aquí yo veo rebeldía en un hermano, yo ataco esa rebeldía, porque esa rebeldía se puede convertir en una rebelión. Se convierte en rebelión. Ya pasa de uno a miles. Ya pasa de una persona a varias. Se ve, eso se multiplica rápido. Entonces hay que atacarlo. Y el apóstol Pedro en el capítulo, primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta gente era importante en el pueblo. ¿Ustedes creen que Corea era cualquier cosa? Era gente importante entre el pueblo. ¿Será que no conocían a Dios? Bueno, por sentir que conocían a Dios, que estaban tan cerca de Dios, ellos dijeron, no, Aarón y Moisés, no, aquí no pasa nada. ¿Cierto? Aquí no pasa nada. Y entonces cuando el Señor se aparece, ¿qué dice? Yo voy a perdonar
al pueblo y voy a matar a Coré, al inventor de la rebelión. No, el Señor dijo nada más a Moisés y a Aarón, apártense que lo voy a matar a todos. A todos. A todos. Al inventor y a los que siguieron al inventor. Yo ayer puse un video en mi estado que se llama que hablaba sobre ¿cómo? La estupidez. Es una palabra que casi no le gusta a nadie que la use, ¿no? Pero hay gente que es estúpida. La estupidez. Y dice que la estupidez, yo vengo rastreando esa palabra de hace rato, tengo más de un año rastreando. La estupidez, hermano, es una persona que entrega la libertad de conciencia a cualquier vagabundo que se consiga en la calle. Y lo sigue a ciega. Lo sigue a ciega. Y no hay razonamiento que valga contra la estupidez. Tú no necesitas nada. La estupidez es una cosa que la estupidez es como el orgullo. El orgullo está en la casa del rico como en la casa del pobre. ¿Sí? El orgullo no tiene... El orgullo es como tipo araña. Él vive en el palacio, vive en el rancho. La araña no tiene de qué vivir. Con tal que tenga un techo, ya vive ahí. Y ahí pone su telaraña en cualquier lado. Así es la estupidez. Y esta gente que siguió a Coré, es como estúpida, hermano. Hay gente que, mano, te está metiendo con Moisés. Tú eres loco. Y con Aarón. ¿Me está entendiendo? Y está menospreciando el ministerio que Dios te dio a ti. Es poco que Dios te ponga a ti a servir al pueblo y ministres al pueblo. ¿Te parece poco lo que tú estás haciendo? Menosprecia lo que Dios te ha hecho y es para desear y usurpar el lugar de otro. ¿Y qué hizo el Señor? Que bueno, vale, sí, vamos a pensar para ver si lo ponemos como sacerdote y como esto. Vamos a matarlos a toditos. A mí me encanta el Señor porque es que el Señor no tiene problemas. Si iba a matar, si de Adán sacó una humanidad y si dijo que iba a matar a Isaac y después dijo, Isaac ya sacó un poco de gente y la sacó. El Señor no tiene problema en número. ¿Cierto? Entonces, aquí, hermano, vemos que el Moisés rápidamente, porque por eso es que el Señor se provee de buenos pastores. Ese es el corazón del pastor. Dice, el pastor no puede decir, bueno, Señor, ya que usted decidió matarlo, mátelo. Porque para eso no lo puso Dios ahí. A mí me encanta cuando los pastores y las ovejas entienden eso. No es que el pastor, como es el líder de la iglesia, va a tomar una decisión y las ovejas dicen sí, amén. Esa es la estupidez más grande que puede haber, ¿no? Acuérdense de eso, no podemos ser estúpidos. Entonces, mientras que el ministerio que tenía Moisés, ¿cuál era? Hablar con el pueblo de parte de Dios, pero él dice que era como un Dios para Aarón y Aarón era como un profeta para su pueblo. Entonces, Moisés cuando llega y dice, hay que matarlo, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? De rodillas. Señor, va a morir toda esta poca gente por el pecado de uno. Siempre tomando en cuenta eso, yo no puedo morir por los pecados de otros. ¿Ah? ¿A tú te comiste la manzana verde y me dio la acidez? Eso se acabó. ¿Sí o no? No, eso no puede ser. Moisés no, señalaba, porque el Señor, él pudo haber dicho, un hombre que tiene que tener amor, lo que nos está reflejando es el amor que Moisés tenía por las ovejas. ¿Por qué? Porque Moisés pudo haber dicho, es bien hecho que todos lo van a matar porque se vinieron y sí, ¿verdad? Y a nosotros nos gusta esa partecita. Ojalá Dios los consuma toditos. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que nos dice que Elías era profeta y Moisés era pastor. ¿Sí o no? Esa es la diferencia entre el profeta y el pastor. Porque yo no creo que Elías fuera dicho, ay, pobrecito Señor, perdónanos. Elías yo creo que fuera dicho algo como esto, permítanme hacer las palabras que caigan fuego del cielo, por favor. ¿Sí o no? Elías era una calidad de gente, ¿verdad? Calidad, ese día era distinto. La rebelión aquí por usurpar lo primero, lo que José ya no tenía, porque ellos pertenecen a la misma tribu. La rebelión viene, hermano, tiene un principio
misterioso, porque cuando tú empiezas a murmurar, es donde hay algo escondido en tu corazón. ¿Entiendes? Porque la murmuración viene no solamente contra Moisés, sino contra el servicio de Aarón. ¿Sabes? Venían murmurando con lo que estaba haciendo Aarón y venían murmurando porque Moisés estaba recibiendo la palabra de Dios directamente. ¿Entiendes? Entonces, no, a mí también Dios me puede hablar. Si es verdad, si es verdad, Dios a ti te puede hablar. Pero que te hablen, porque tienes que pisotear, murmurar, desvanecer el trabajo que Dios está haciendo a través de otros. Entonces, tenemos aquí que me encanta Moisés. Moisés hacen un censo, hermano, y murieron un pocotón de gente. ¿Sabe cuántos murieron? Según la cuenta que aparece por aquí, después dice que parece que murieron como 12,000. Murieron el número, dice. Eh, en número 16, ¿no? Estábamos. ¿Ustedes no vieron el número ahí? En el 11 dice así, por tanto tú y tus 14,700 sino muertos por la rebelión de pueblo. ¿Cuánto eran? 14,700. Después murieron 250 más la familia Coré. Mire, eso fue un desastre. Bueno, tanto fue así que el Señor tuvo que mandarse una cuenta después. Bueno, a veces nosotros pensamos que una pequeña crítica no vale nada, que una pequeña murmuración, maliciosa por supuesto, no vale nada. ¿Sí o no? Pensamos que no vale nada, pero es fuerte, hermano. Te puede llevar hasta la muerte. Mira, estos fueron los hombres que descendieron al Siol vivos. Imagínate, ¿no? No lo enterraron. El Señor le ahorró el funeral a toda esa poca gente. Iba a salir caro, hermano. Era un poco de gente. Directo. Pero Moisés no se crea que Moisés era tan manso, hermano. Porque a veces el pastor ora. Y Moisés dice, si ustedes llegaran a morir igual que todos los hombres, y él dice, y si la tierra no se abriera y los tragara, ¿sí o no? Porque ya Moisés le dijo, pero hagan incienso, oren, hagan un sacrificio. No. Hermano, no agarraron consejo. No, ¿qué dijeron? No, porque tú no trajiste para acá, nos sacaste de una tierra que leche y miel, no la llevaba por otro lado. ¿Me está entendiendo? Viste que iba contra su ministerio. Contra el ministerio de Moisés, porque Moisés nos está llevando al lugar que ellos querían estar. Es que ellos estaban donde Moisés quería o donde Dios quería. Estaban donde Dios quería, ¿no? No estaban donde Moisés tenía que sujetarse a Dios. No le están rebelando contra Moisés, están rebelando contra Dios mismo. Pero la figura, lo que tú ves físicamente es el pastor, ve el hombre ahí, pero eso no es. Bueno. Una vez que se rebelaron contra el ministerio, a esto, a aquello, y que dijeron que no iban a hacerlo, ahí sí Moisés nos dijo, Señor, perdónanos. Le dijo, si ellos llegaran a morir de la misma forma que mueren todos los hombres, ¿qué está diciendo? Jehová no está conmigo. Pero también fueron, aparten a fulanito, a perecejo. Y me encanta, hermano, como cuando una persona entra en ese tipo de delito, cómo se alerta a la congregación y se le dice, apártense, hermano, de esa persona, apártense de esa gente, apártense, retírense un poquitico, porque aquí viene algo que no queremos que lo salpique ustedes. ¿Sí o no? ¿Y qué viene después? El juicio. Después que el Señor aparta, pero me encanta el temor de los otros, ¿no?
Me encanta el temor porque no sé, no narra la historia. Yo estaba leyendo y decía, no narra la historia que algunos de los que el Señor, que Moisés fue y le dijo, apártense, se puso, no, ¿y por qué? Si yo quiero estar aquí con ellos. ¿Verdad que ninguno se puso así? ¿Y qué tal si se fueran puesto algunos? Mueren, ¿verdad? Mueren. Es decir, que hay una seriedad en el asunto. Fueran muertos, pero no. Se quedaron quietecitos, se apartaron. Y hermano, ahora después, cuando yo estaba leyendo la Biblia, a mí me gusta ir para allá y yo estaba allá, hermano, yo estaba allá. Ustedes no me creen, pero yo estaba allá, hermano, y cuando esa tierra se abrió, la cara de asombro y de terror que tenía esa gente cuando socorrieron más duro. Es decir, se pusieron más lejos de lo que se supone que tenían que estar. Porque hay gente que le dice apártate, pero se ponen ahí un poquitico nada más, se medio apartan. Pero cuando ven la tierra apartada, se buscaron a lugares más altos para allá, para la montaña. Y veían para ver si la tierra temblaba debajo de sus pies. Pero ¿sabe qué pasó? Tuvieron unos que se escaparon, pero que también estaban en pecado. Sí, se escaparon, yo estuve ahí. ¿Ustedes no me creen? Hermano, pero el fuego salió de la tierra y se los consumió. Así, como un lengüetazo, ¿sabes? Hermano, y la gente quería ir a correr, oye. Pero, ¿hacia dónde querían correr? ¿Cuál era el lugar más seguro que había en ese momento? Donde estaba Moisés. No había un lugar más seguro en ese momento que donde estuviera Moisés y Aarón. ¿Sí o no? Si yo fuera estado ahí físicamente, aunque fue mentalmente, físicamente no estuve, pero sí estuve mental. Si yo fuera estado ahí físicamente, hermano, yo busco a Moisés. ¡Epa, Señor! Mire, y si yo fuera tenido algún pleito con Moisés y no le pido perdón, perdóname, Moisés, eso era en juego. Cálmate, no te pongas así. Porque mire, hermano, que la cosa no se pone fácil en estos momentos. Yo quiero saber cuánto tiempo pasaría de ahí a allá a murmurar pues contra Aarón y Moisés. ¿Quién después vino a decir qué? Me imagino que después era como los tiempos de los malandros de antes, cuando había un mafioso entre el barrio que decía, mira, por ahí anda Carlitos, ni los nombres. Mira, ¿sabe que Moisés? No, mire, hermano, hable de quien te dé la gana. Deja a Moisés quieto. Mira, ¿sabe que fuimos allá y Aarón no cantó bien el salmo tal? Mire, Señor, yo no sé nada de música. Cálmate, se acabó el problema, ¿no? Porque esto sirvió como qué? Como ejemplo, como escarmiento a ese pueblo. Hermano, a veces nosotros tenemos un dicho común, que a veces tú aconsejas a la gente y la gente parece que quiere vivir sus propias experiencias, ¿verdad? Ah, eso fue a ti, eso no me va a pasar a mí. Está bien. Después le llega ese momentico donde se abre la tierra, ¿sí? Y cae, hermano. Entonces, nosotros, según el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que no tenemos un ministerio más o menos como el de Coré, servir, sacerdocio, ¿verdad? Pero que entonces no seamos como Coré, ¿cierto? Sino que seamos como mejor como Aarón. Sí, que no nos metimos en problemas y estuvimos ahí presentando nuestros sacrificios delante del Señor. Posteriormente, los hijos de Coré, en el Salmo 84:10 dice, porque mejor es tus días en los atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas, ¿cómo? De maldad. Los hijos de Coré no eran locos nada. ¿Verdad que no? No hubieron personas más cerca del peligro que ellos.
Me imagino que esos muchachos se preguntaron día y noche, ¿por qué a mí no me consumieron? ¿Por qué a mí no me consumieron? ¿Por qué a mí no? Y nunca ellos llegaron y dijeron, Jehová fue malo, mató a mi papá y se lo tragó la tierra y ahora vamos a adorar a Jehová y vamos a adorar a Baal. ¿Verdad que no fue así? Ellos, no, mire, yo de aquí no salgo. Esa gente se entregó a la adoración y a la casa del Señor. Amén. Y él decía, no, chico, yo mejor me he de estar 1000 años en la casa del Señor que un día en la casa del Señor que 1000 fuera. Ellos estaban ahí calenticos. Hermano, cuando ustedes van a Primera de Crónicas 9:19, ¿qué dice? Hijo de Coré, y sus hermanos, los coreítas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Amén. Hermano, después que esa gente estuvieron en el templo, sirviéndole al Señor, ¿quién lo quitó de ese ministerio? ¿Quién lo quitó de ahí? ¿Quién lo quitó de ese ministerio, hermano? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque ellos dieron a la labor que Dios le hizo un gran valor y estaban profundamente agradecidos. Y ellos sabían que ellos estaban ahí era por pura gracia. No solamente el Señor los salvó del día de la ira para su padre y su familia, sino que también los redimió para colocarlo en un lugar donde ellos pudieran ministrar al pueblo a través de la adoración y la alabanza. ¿Qué le parece? Por eso es que nosotros vemos a veces hijos de personas malas adorando al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Amén. Y nosotros podemos haber dicho, esta persona era así, el papá era esto, la mamá era aquella, pero él no se aparta del Señor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios porque Dios es misericordioso. Dios no tomó en cuenta lo que hicieron nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros familiares, sino que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para que ahora fuéramos llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bueno, porque fuimos adquiridos así, por gracia, solo por gracia. No hay una explicación en la Biblia donde los hijos de Coré busquen. Me dicen, pastor, ¿sabe por qué el Señor salvó a los hijos de Coré? Porque ellos eran buena gente. No hay explicación por qué los salvó. ¿Entiendes? Como diría Spurgeon, algunos reformadores. Podemos entender. ¿Qué podemos entender? ¿Qué es lo que podemos entender? Nada. No podemos entender esto. Ay, yo no sé por qué Dios salva a uno y a otros no. Eso no se puede entender. Eso no se puede entender. Y el que lo entienda lo lleva el premio Nobel del entendimiento. Lo que sí no lo podemos entender. Porque de esa parte la que no entendemos es por qué salva a unos y a otros no. Es decir, por qué salva a los que salva. Porque si Dios lo matara a todos, esa parte sí la entendemos. ¿Verdad que sí? Ahora, explíquenme, en esta predicación, ¿nosotros podemos entender por qué Coré murió? ¿Correcto? ¿Ah? Investigamos y vemos que hay un juicio perfecto de parte de Dios. Ahora, ¿y por qué los hijos no?
¿Por qué los hijos no murieron? ¿Podemos entender esa parte por qué Dios los salvó? No podemos entender. Y estaban en la rebelión. Búsquenlo. Y estuvieron ahí. Dios es bueno, hermano. Y Él envió a su hijo a morir por personas que se habían rebelado contra Él. En vez de abrir la tierra que nos tragara, nos envió a su hijo. No nos trató como merecíamos. Hay un poco de personas esperando que Dios los trate como según ellos merecen. Pero creyendo que ellos merecen vida eterna. Yo quiero que me nombren uno que merezca vida eterna y no que merezca lo que le pasó a Coré. En esta historia, ¿quiénes somos nosotros? ¿Los hijos de Coré o Coré? ¿Los hijos de Coré? En esta historia yo soy Coré. ¿Verdad? Pero que de alguna forma inexplicable, la gracia llega. Y el Señor no toma en cuenta nuestra rebelión. Y nos salvó por su gracia. Nos compró un hogar. Hermano, cuando le digo nos compró un hogar, no fue que llegó y compró una mansión en el cielo y dijo, el que quiera poner su nombre aquí, la poseerá. Venga. Y Dios proveyó una mansión para nosotros en el cielo. Dios no proveyó nada. Dios nos compró una mansión que dice Walker José Castillo. Es tuya. Patentada. Con nombre y apellido. Así que cuando Cristo murió en la cruz por mí, murió conociendo mi nombre. Murió conociendo mis pecados. Murió conociendo mis delitos. Y yo era Coré. Pero en vez de ir allá, ser tragado, el que fue tragado fue él. Fue Cristo. Él fue el que fue tragado. Y las llamas no me alcanzaron porque fui escondido por su gracia. Pero ahora, Él resucitó. Él vive. Y aquí estamos nosotros. Los hijos de Coré. Aquí estamos nosotros, los hijos de Coré. Los salvos por gracia. Los salvos por misericordia. El real sacerdocio. La nación santa. El pueblo adquirido por Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor.